Gracias, compañero presidente, compañeras y compañeros. En primer lugar, os quiero dirigir un saludo en nombre de la Comisión Ejecutiva Confederal. Quería saludar también a nuestros invitados fraternales y, si me lo permite el resto, quería encarnar ese saludo en nuestro querido compañero Norberto. Quería saludar, unirme al saludo al director de Política Comercial, Ángel Ayue. Y quería, en estas palabras, lógicamente, felicitar a la nueva Comisión Ejecutiva Confederal y felicitaros muy sinceramente por el buen trabajo que habéis realizado a lo largo de estas jornadas confesuales. Creo que la organización sale más fuerte, sale más unida y por eso sale más fuerte y sale con herramientas y con propuestas que en este momento son fundamentales para la defensa de los intereses de las trabajadoras y trabajadores que representáis. La inmensa mayoría son mujeres y son sectores que están golpeados por la crisis, pero están golpeados también, a mi juicio, por una serie de gravísimos problemas estructurales que padecen sobre todo y fundamentalmente las clases trabajadoras de estos sectores tan importantes para la economía y para la sociedad española. Yo en esta intervención quiero hacer algunas reflexiones de carácter general que pienso que debemos de tener muy presente ante y frente a la recesión económica. En primer lugar, creo que debemos de tener muy presente que al menos la Unión General de Trabajadores no va a permitir que se olvide por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Ya lo comentaba nuestro compañero Ron en su intervención. Ha habido una mezcla de inmoralidad delictiva y un vendaval ideológico que se ha abatido sobre todos los pueblos de nuestro planeta a lo largo de los últimos 30 años. Un vendaval ideológico que erigía con gran superioridad moral al ultraliberalismo en el marco de la globalización y pretendía arrinconar el papel de los estados democráticos y arrasar con los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores. Nosotros no podemos permitir que se olvide, porque esa superioridad moral que se le pretendía otorgar ha quedado hecha añicos. Y también la superioridad productiva que se le pretendía arrogar a este sistema de entender la globalización económica. Mirad, yo a su vez creo que todo lo que ha ocurrido y sigue ocurriendo lamentablemente a lo largo de estos últimos 30 años en nuestro planeta está además basado sobre una ideología funesta y sobre la inmoralidad delictiva que decía el compañero Ron, está basado en el fondo también sobre un absurdo. Hace 50 años, 51 años, en la China de Mao se decretó lo que denominaba Mao el gran salto adelante. El gran salto adelante se concretó en una filosofía que imprimía para la sociedad china el liderazgo de Mao, que consistía en darle la vuelta como un calcetín a un refrán popular y tradicional chino. Aquel refrán popular y tradicional decía y sigue diciendo: por muy capaz que sea, ninguna mujer puede elaborar la comida si no dispone de alimento. Mao le dio la vuelta y convirtió aquel refrán en la siguiente afirmación: una mujer capaz puede elaborar la comida aún sin contar con alimentos. Eso lo decretaron en el 58. En el 59 hubo una hambruna terrorífica que se mantuvo a lo largo de 2 o 3 años en China. Se pretendió erigir un sistema sobre un absurdo. Aquel sistema cayó en el año 1989, con la caída del muro de Berlín. Pero aquello tuvo menos trascendencia que lo que ha ocurrido en el año 2008.
porque aquello afectó solo a una parte del planeta. Y esto está afectando a todos los pueblos del planeta. ¿Por qué decía que está construido por un absurdo? Por lo siguiente. Mirad, los analistas de valores, los que han liderado esta filosofía en la globalización económica, llegaron a la conclusión absurda de que el dinero engendraba dinero y que podían, por lo tanto, prescindir del papel de las políticas públicas y, sobre todo y fundamentalmente, creían que podían prescindir del valor del trabajo. Incluso vulneraban una ley de la economía clásica de la derecha, que es la ley de David Ricardo, que afirmaba algo que es rotundamente cierto, que el valor de cualquier cosa, de cualquier servicio, el precio de cualquier cosa, de cualquier servicio, está directamente vinculado a la cantidad de trabajo que necesita. De manera tal que pensaron que se podía ir por un atajo por el cual el dinero engendraba directamente dinero o despreciando el valor del trabajo. Y hay alguien que dijo hace algún tiempo: los analistas de valores estaban equivocados, y lo dijo en el 2005, ojalá se le hubiera hecho caso. Decía que los analistas de valores están equivocados. Las empresas no hacen dinero, las empresas hacen zapatos, o hacen coches, o dan un servicio. Y para eso hacen falta instalaciones, hace falta innovación tecnológica, hacen falta trabajadores bien cualificados y con buenos salarios. Y de ahí sale el dinero. Esto para nosotros es muy importante, porque esta es la clave que nos permitirá recuperar el valor central del trabajo en el desarrollo de los pueblos y en el desarrollo de las economías a nivel mundial. Por eso no podemos permitir que se olvide lo que ha ocurrido y por qué ha ocurrido lo que ha ocurrido. Segundo término, compañeras y compañeros, no podemos permitir que pretendan salirse con la suya. Son los primeros que han recurrido a las políticas públicas, es decir, al dinero de todos los contribuyentes, para rescatar las entidades financieras. Y ahora pretenden que la vida siga como pretendían ellos que siguiera. Han recurrido al Estado, han recurrido al bolsillo de los contribuyentes, pero mantienen la siguiente máxima: que el Estado, que los contribuyentes paguen, pero que no molesten. Pagar y no molestar. Y estamos en radical desacuerdo con esa posición. Y además quieren seguir adelante con sus viejas recetas. Por ejemplo, con todo lo relacionado con el recorte de las pensiones públicas. Y yo en ese sentido quiero hacer una afirmación categórica. El sistema público de pensiones en nuestro país es solvente y sólido. Solvente y sólido. Los que tienen graves problemas en este momento de rentabilidad son los fondos privados de capitalización. Y eso hay que decírselo al conjunto de la opinión pública de nuestro país. A mí me parece lamentable que desde instituciones y responsables políticos se pretenda inyectar inseguridad y desconfianza en relación con nuestro sistema público de pensiones. Porque cuando ocurre eso, a los únicos a los que se le hace la boca agua es a los representantes de las entidades financieras, que piensan que así se les puede abrir negocio. Cuando realmente donde están los graves problemas, repito, es en los sistemas privados de capitalización y no en los sistemas públicos de pensiones, que son sólidos y solventes hoy, como lo han sido ayer, y serán sólidos y solventes mañana y pasado. Porque entre otras cosas tienen la garantía del Estado, y el Estado nunca entrará en quiebra. Este es un tema, compañeras y compañeros, que debemos, a mi juicio, de tener muy claro. Muy claro. Y luego, en relación con la apología del abaratamiento del despido, tener también las ideas muy claras y simplemente recordar lo que ha ocurrido en nuestro país en los últimos años. Hasta el año 2007, España era el país de toda la Unión Europea que más empleo creaba. Y cuando se pregunta con qué normativa laboral ha sido, pues no ha sido con la de Estados Unidos, ni ha sido con la de Dinamarca, ha sido con la normativa laboral de nuestro país. ¿Qué ocurría simultáneamente?
que hasta el año 2007 éramos el país de la Unión Europea que construía más viviendas que todos los países de la Unión Europea juntos. Y ese es el problema. El problema no es la normativa laboral, el problema es la estructura productiva que se ha desarrollado en los últimos tiempos en nuestro país. Yo, lógicamente, no conozco en profundidad la situación de los sectores que representáis, pero llego al conocimiento de conocer que esa lógica de construcción de viviendas desenfrenada ha arrastrado también, por ejemplo, al sector turismo. Porque la construcción de viviendas para la especulación en las zonas turísticas ha sido la base para que empiece a aflorar oferta legal o ilegal de plazas hoteleras, debilitando la estructura de los hoteles, que son los que generan empleo, que generan actividad económica. Digamos, la absolutamente escandalosa evolución del sector de la construcción ha arrastrado a un sector fundamental en nuestro país como es el sector turismo. Y por lo tanto, compañeras y compañeros, eso es lo que hay que corregir. Eso es lo que hay que corregir. Y ese es el elemento que explica nuestra propuesta del cambio del modelo productivo en nuestro país. Cuando se pregunta sobre qué base, yo os quiero decir lo siguiente para que quede muy claro. La base para el cambio del modelo productivo debe ser también preservar los sectores tradicionales que siguen siendo los pilares de la economía española, para que quede muy claro. Por ejemplo, el sector de la construcción y de la ingeniería civil tiene una gran importancia en España y va a seguir teniendo una gran importancia. Lo que ocurre es que hay que rescatarlo de la especulación. Lo que ocurre es que no puede estar basada su expansión en construir 800.000 viviendas al año en España cuando hacen falta 400.000 y a un precio mucho más asequible. Y por lo tanto, la construcción hay que dirigirla a las infraestructuras, hay que dirigirla a satisfacer la demanda social de vivienda protegida a precios asequibles y a la rehabilitación. A la rehabilitación de nuestra planta hotelera, que lo necesita, y a la rehabilitación de nuestros cascos urbanos para ser más eficaces en la lucha contra el cambio climático. E igualmente ocurre en el sector turismo o en el sector comercio. Lo que ocurre es que hay que rescatarlos de la precariedad. El sector comercio, que es un sector fundamental en nuestro país, tiene poco reconocimiento social y vosotros lo sabéis. El trabajador que puede salir del sector comercio sale huyendo y hay problemas de imagen de las propias empresas. En hostelería ha ocurrido hasta hace poco prácticamente lo mismo. De una manera sorprendente, el compañero Lorenzo recordará, yo pude reencontrarme con un primo hermano que vive en Capdepera. De una manera sorprendente. Me pude reencontrar con él. Estaba trabajando en la cocina de un hotel y aquello era un infierno. Y no exagero lo más mínimo. Las condiciones de trabajo eran terribles. Hasta tal punto que mi primo, cuando tuvo la ocasión, se fue de la hostelería a trabajar en la construcción. Porque cobraba más y aunque en apariencia el trabajo era más duro, realmente el trabajo era menos duro que el trabajo en la hostelería. Esos son los temas que hay que resolver. Esos son los temas que hay que resolver. Apostar por la calidad en el sector turismo. Renovación planta hotelera, calidad, y eso supone reconocer a los profesionales. Desde la camarera de pisos hasta el gerente. Y reconocerlos en su salario y en su estabilidad en el empleo. Y protegerlos frente a las enfermedades profesionales. Protegerlos frente a los accidentes laborales. Establecer un marco laboral que permita la conciliación de la vida laboral, personal y familiar como un derecho inalienable para las personas que trabajan en este sector. Y, compañeras y compañeros, estos son los elementos que, a mi juicio, tienen que definir la salida de la crisis. La salida de la crisis la vamos a protagonizar las trabajadoras y los trabajadores de nuestro país, que no os quepa la menor duda. Y en eso estamos de acuerdo todos. Lo que ocurre es que hay unos que piensan que tenemos que protagonizarlo soportando todo el peso de la crisis.
recortándonos los salarios, recortándonos los derechos y recortando las pensiones. Y nosotros afirmamos, y así lo vamos a defender, que los trabajadores sacarán a este país adelante de la crisis y no van a ser los banqueros, ni van a ser las instituciones públicas por sí mismos, si se protegen sus derechos, y se les protegen en sus empleos, y se les protege en sus salarios. Eso es lo que vamos, compañeras y compañeros, a marcar. Y, en paralelo, apostar por la educación, apostar por la innovación, vincular la innovación a la renovación del sector turístico, a la renovación de la construcción, definir con mayor dimensión y fuerza la política industrial, vincular la política industrial y la política turística al desarrollo sostenible, al respeto al medio ambiente, definir una política energética. Estos son, compañeras y compañeros, los elementos que consideramos que se deben de establecer como objetivos básicos, que, como veis, tienen una dimensión para la protección de las trabajadoras y de los trabajadores y, en paralelo, también una definición de políticas públicas, porque estoy hablando de políticas públicas. Porque en este momento son las políticas públicas las que tienen que dar un paso adelante en España y en cualquier otro país. Mirad, es muy curioso comprobar la operación de rescate de una multinacional automovilística emblemática de Estados Unidos, que es la Chrysler. La Chrysler ha caído en la quiebra. Y la operación de rescate está definida con la participación de 3 actores. Y cuando uno analiza los 3 actores, llega a la conclusión de que hace año y medio era inverosímil que se planteara que el protagonismo del rescate de una empresa de Estados Unidos, que es emblemática, lo tuvieran que desarrollar 3 actores. 1, el Estado norteamericano. 2, los sindicatos de la empresa. 3, una empresa europea, la FIA, es decir, una empresa que proviene de la región del mundo donde se desarrolla el denominado modelo social, vituperado y perseguido por parte de los globalizadores de la miseria. Y, por lo tanto, incluso en el epicentro del imperio del neoliberalismo se están aplicando políticas públicas. Y aquí, compañeras y compañeros, junto a la protección de los trabajadores hay que aplicar las políticas públicas. Y, compañeras y compañeros, pues hace falta también algo muy importante, que se recupere la liquidez por parte de las empresas. Yo me pregunto a veces, ¿para qué nos sirve tener el sistema financiero más solvente en las circunstancias actuales y que rinde cuantiosos beneficios de toda Europa? Si eso no se está traduciendo en que llegue liquidez suficiente a las empresas y a las familias españolas. Estos están aplicando una frase de Warren Buffett, un especulador financiero muy conocido, que creo que es norteamericano. Hace poco le leía lo siguiente: a nosotros solo nos merece crédito Dios, los demás que paguen al contado y en metálico. Es que las instituciones financieras de nuestro país han recibido en avales y en compra de activos 150.000 millones de euros. Para que el señor Botín y el señor González y el presidente de Caixa y el presidente de Caja Madrid se puedan pavonear y sacar pecho de sus buenos resultados. Por lo tanto, el gobierno tendrá que tomar determinaciones para que eso se resuelva y que esas cantidades puedan canalizarse para mejorar la situación de las familias trabajadoras españolas y de las pequeñas y medianas empresas. Y por último, compañeras y compañeros, nosotros estas propuestas las vamos a defender aquí, las vamos a defender en Europa. Y quiero terminar esta intervención simplemente recordándoos que en la próxima semana, el 14 de mayo, hay convocada una manifestación aquí en Madrid, convocada por la Confederación Europea de Sindicatos. Será la primera de 4 movilizaciones que se celebrarán desde el 14 hasta el fin de semana, hasta el día 16 de marzo. Madrid, Bruselas, Praga y Berlín, defendiendo la Europa social, defendiendo la Europa de los derechos de las trabajadoras y de los trabajadores, defendiendo a Europa como la solución. Europa no es el problema. A Europa hay que reorientarla, reforzar el modelo social europeo,
que acaben los políticos europeos con su inclusive complejo de inferioridad respecto a los políticos norteamericanos. Si en este momento lo que se pone claramente en manifiesto es que nuestro modelo es más justo, más eficiente y más productivo. Y lo tenemos que defender. Porque es la solución y porque hay otra Europa al acecho. La de los nacionalismos, la de los populismos, la de la xenofobia y la del recorte de los derechos de los trabajadores, que nos llevaría al incremento de las desigualdades y nos llevaría a que el batacazo fuera aún mayor de lo que es en este momento. Quiero terminar con esta convocatoria para que asistáis a la manifestación del 14 de mayo por nuestros derechos y por la Europa social y, con permiso del presidente, pues os dejo con vuestro secretario general. Muchísimas gracias.